Hermanos queridos, la clave del pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar parece estar en la frase final. Es decir, que uno se puede apegar al vino añejo o vino viejo, y aunque le ofrezcan algo mejor, uno prefiere quedarse muchas veces con lo que ya conoce. Fíjate que hay incluso un refrán que dice: mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa actitud parece que es la que tenían los fariseos y los escribas. Ellos conocían la práctica del ayuno y seguían repitiendo esa práctica, aunque no sabían bien ni para qué servía ni por qué lo estaban haciendo. Simplemente era una costumbre y ellos eran muy respetuosos de las costumbres y por consiguiente seguían haciendo lo que siempre habían hecho, aunque ya no tuviera ni un propósito ni un sentido. Es decir, eran ellos, sobre todo ellos, los que estaban apegados a lo que siempre se había hecho. Podemos decir que el grave problema, el gran obstáculo que ellos tenían, es que se quedaban en lo bueno y no sabían encontrar lo mejor. Por eso, segundo refrán que cito, también hay un refrán que habla de lo mejor es enemigo de lo bueno. Para ponerle un poquito de orden a nuestra cabeza, vamos a tratar de explicar este tema tan bello, hablando de las famosas 3 conversiones. En la vida cristiana, amados amigos, hay 3 conversiones. Por eso muchos santos y personas de gran profundidad han hablado de 3 grandes etapas en la vida cristiana. Así, por ejemplo, el venerable Columba Marmión, gran monje y maestro de vida espiritual, habla de estas 3 etapas. Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, habla como de 3 escalones. Reginaldo Garrigou Lagrange, teólogo prestigioso dominico con fama de santo a principios del siglo XX, tiene una obra muy conocida, Las 3 edades de la vida interior. En la Edad Media se solía hablar de 3 caminos o 3 vías: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, como si uno estuviera subiendo una montaña y primero se encuentra un caminito que se llama la vía purgativa, donde lo esencial es aprender a desprenderse del pecado. Luego vendrá otra senda un poco más empinada, que es la vía iluminativa. Y la vía iluminativa es sobre todo para el cultivo de la virtud y el profundizar en la fe. Y por último, según esta gran tradición de la Iglesia Católica, la parte más difícil, a donde han llegado los verdaderos santos, es la vía unitiva. La vía unitiva supone grandes renuncias y supone una profunda configuración con la cruz del Señor. O sea que este tema de las 3 conversiones, los 3 grandes pasos de la vida cristiana, es un tema muy tradicional, muy clásico en el catolicismo. Y es bueno que nosotros lo repasemos, o quizás algunos que estén siguiendo estas palabras puedan decir, lo aprendamos. Porque como dicen en mi país, nadie nació aprendido. Ya llevo 3 refranes. ¿Cuáles son los 3 refranes? Los 3 refranes que he dicho. A ver, eso se le queda a usted de tarea, no los diga ahora. ¿Qué tal que suenen por ese parlante? Entonces hay 3 refranes que ya hemos dicho y el último es: nadie nació aprendido. O sea que todo hay que aprenderlo. La vida cristiana tiene 3 grandes etapas. Pero hoy, basándonos en este texto del Evangelio, bendito sea Jesús,
Vamos a hablar de esas 3 etapas utilizando las palabras más sencillas, porque el Evangelio de hoy se presta para que usemos las palabras más sencillas. La primera conversión o la primera etapa es dejar lo malo y escoger lo bueno. Por ejemplo, malas costumbres, hay que cambiarlas por buenas costumbres. Malas amistades no te sirven, tienes que encontrar buenas amistades. Esa primera etapa es la que corresponde a la primera gran conversión. Primera gran conversión. Dejar lo malo, darnos cuenta de que a pesar de las promesas de felicidad que tiene la maldad, finalmente se alimenta de nosotros, finalmente nos consume. No hace mucho me encontré una página de internet que mostraba lo que ha hecho, por ejemplo, la droga en una cantidad de gente famosa o que fue famosa en su tiempo. Y entonces mostraban, por ejemplo, una actriz, suelen ser muy bellas esas mujeres, antes de la droga, realmente una joven hermosa, bonita, de bello cuerpo, de bella cara. Pero ¿qué hizo la droga con ella? Le prometió felicidad, pero se la comió viva. Peor que un cáncer. Qué rostro tan demacrado, qué aspecto tan deplorable. Entonces, cuando uno se da cuenta de que el mal acaba mal, entonces tiene una primera etapa en la conversión. Y esa primera etapa es: no me sirve el camino de la maldad, a pesar de que lo haga mucha gente. He citado 3 refranes, y lo que voy a citar ahora no es un cuarto refrán, sino una frase muy sabia, pero parece refrán, de un papa canonizado, de hace algo más de un siglo. Estoy hablando de San Pío X. Y la frase de él, que parece un refrán, es esta: lo malo es malo, aunque lo haga todo el mundo, y lo bueno es bueno, así no lo haga nadie. Frase sabia de un papa que conoció grandes dificultades. Entonces, esa es la primera etapa, la primera conversión. Me doy cuenta de que el mal me va a pagar mal. Me doy cuenta de que a pesar de las promesas de felicidad que aparezcan, el mal me va a terminar destruyendo. Se va a comer mi carne, se va a tragar mi familia, se va a tragar, según el caso, al esposo, a la esposa, lo que tú más quieres, lo va a destruir el pecado. Yo suelo decir, porque es verdad, en el ambiente de perdición en el que a veces andamos, yo suelo decir: van por tus hijos. Y efectivamente, el pecado quiere ante todo la corrupción de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué se ensaña especialmente contra los jóvenes? No es porque ellos sean mejores o peores que nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, sino porque bien sabe el demonio que los pecados que tienen su raíz en la juventud quedan, por decirlo así, como en los cimientos de esa vida. Es como que tú quieres destruir un gran edificio y para estar seguro de que lo vas a poder derribar, atacas los cimientos. Por eso el pecado va detrás de niños y jóvenes, porque sabe que ahí están los cimientos de lo que será la vida futura de ellos. Y por consiguiente, cuanto más se corrompan, pues más podridas quedarán esas bases y mayor probabilidad habrá de que esa construcción se venga al suelo, que es lo que finalmente quiere el enemigo. Bueno, basta de palabras sobre esa primera conversión. La ventaja que tiene esa primera conversión es que quizás es la más fácil de descubrir. Incluso una persona que esté metida en ciertos vicios, cuando se le muestran fotos como las que les conté de esa pobre actriz que destruyó su cara, su cuerpo, su fama, todo lo destruyó, porque todo lo entregó en el altar de la droga. Cuando se ven esas fotos, hasta una persona viciosa se da cuenta de que eso es malo. Esa es, digamos, la ventaja. Esa es la parte, llamémosla así, fácil de la primera conversión. La segunda conversión, ¿cuál es? A ver, la primera era de lo malo a lo bueno. La segunda, ¿cuál será? De lo bueno a lo mejor. Pasar del nivel bueno al nivel mejor. Ese es exactamente el paso
que Cristo les está diciendo a los fariseos y a los escribas: ustedes se me quedaron en el primer paso. Porque ciertamente los fariseos hablaban de los daños del pecado. Que lo practicaran o no practicaran lo que ellos predicaban, ese es otro tema. Pero fariseos y escribas hablaban del pecado. Podemos decir que fariseos y escribas habían hasta cierto punto dado ese primer paso. Pero ya el segundo paso, es decir, pasar de lo bueno a lo mejor, del nivel cosas buenas al nivel cosas mejores, este paso es un poco más nebuloso, es un poco más difícil de adivinar. Y es ahí donde se aplica la frase que apareció en el Evangelio de hoy. Nadie que cate vino viejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el viejo. Para entender de qué manera, oiga esta frase tan rara, pero yo espero que usted me entiende con la gracia del Espíritu Santo. Oiga esta frase tan rara. Lo bueno nos puede atrapar. Eso suena como bien, ¿no? Pero si lo bueno te atrapa y no te deja ver lo que es mejor, entonces saliste perdiendo tú. Claro, no estás en la misma condición de la persona que se estancó en sus vicios y en sus pecados. Pero la persona que se estanca en lo bueno, mientras que el Señor le está llamando para el siguiente nivel, es decir, el nivel de lo mejor, la persona que se estanca ahí, se está perdiendo muchísimo. Pero como no es tan fácil adivinar este paso, y como muchas veces uno se queda muy cómodamente en el nivel de lo simplemente bueno, y no sube al otro escalón, el nivel de lo mejor, necesitamos unos cuantos ejemplos que con la ayuda del Espíritu Santo deseo compartirles en este momento. Vamos a dar 3 ejemplos de cómo uno tiende a quedarse en lo puramente bueno, y aunque Cristo nos esté llamando a dar el paso a lo mejor, uno se estanca en lo bueno, como el que ya probó el vino viejo y dice, yo mejor no me meto con más historia, yo ya me quedo con esto. Primer ejemplo de cómo uno se estanca. Se reduce a la palabra fanatismo. No quiero ser fanático. No quiero ser fanático. Es decir, yo sí soy una persona creyente. Y yo soy un hombre de bien o una mujer de bien, según el caso. Yo soy un hombre de bien. Y como soy un hombre de bien, pues yo estoy de acuerdo con la honradez y estoy de acuerdo con la estabilidad de la familia. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero yo no quiero ser fanático. Porque los fanáticos son gente fastidiosa y son gente que termina incluso alejando a los demás de Dios. ¿Cuál es el grave problema y dónde está la trampa en esa frase? En que cada persona define fanático de una manera diferente. Y yo ya he contado varias veces una historia, que la voy a repetir también aquí. Seguro que varios de ustedes ya me la han oído. En la recepción de un matrimonio, yo realmente no es que haya presidido muchas celebraciones de matrimonio. En la celebración de un matrimonio me tocó quedarme, y obsérvese la expresión que utilizo, me tocó, porque no es cosa que yo prefiera, me tocó quedarme a la recepción, una especie de banquete. Bueno, entonces la recepción después del matrimonio, la gente felicita, los novios van pasando de mesa en mesa, van tomándose fotos con todo el mundo. Es un evento social que tiene su belleza. Particularmente no es que me emocione demasiado, bueno, pero está bien, uno esa parte, por supuesto que la soporta, entre comillas. Un señor que quedó por ahí al lado mío en una mesa o en un rincón del salón, trata de hacerme conversación, se le abona esa buena intención, y entonces, claro, yo estaba con mi hábito dominicano y entonces me dice, yo he sido muy amigo de los curas, mi familia ha sido una familia muy católica, todos nosotros somos católicos, pero permítame, padre, que le explique, fanáticos sí no somos. Como yo ya tenía algunas ideas y pensamientos sobre esto de fanáticos o no fanáticos, entonces le pregunté, bueno, pero cuéntame, ¿qué es ser fanático para ti? Y entonces me dice, bueno, fanáticos son, por ejemplo, esa gente que está en misa cada domingo. Para él, ya eso era fanatismo.
Ir a misa los domingos ya es fanatismo. ¿Por qué? Porque para él lo normal, obsérvese las comillas grandotas que no las puedo hacer más grandes, para él lo normal, ¿sí ve las comillas? Para él lo normal que era, lo normal es que uno va a misa por ahí cuando se casa un amigo, por ahí cuando se muere un vecino. De resto, ¿qué hace uno metido por allá en una iglesia cada 8 días oyendo a un cura? ¿Para qué tiene uno que hacer eso? Yo no soy fanático. ¿Te das cuenta la trampa que está en la palabra fanático? Uno puede utilizar la palabra fanático para muchas cosas. Sobre todo la puede utilizar para envolver su propia mediocridad. Nosotros hemos tenido hermosísimas experiencias en familia espiritual, bellísimas. Yo estoy muy agradecido por lo que veo en familia espiritual, como veo también cosas muy bellas en muchas otras comunidades y grupos, ni más faltaba. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es ver cómo muchas personas, a medida que van participando más de nuestras reuniones, y repito, lo mismo pasa en otras partes, por favor nadie vaya a pensar pues que nosotros somos los iluminados, ni mucho menos. Pero me he dado cuenta que cuando la gente, sobre todo la gente que tiene familia, cuando empiezan a ver cuál es el tamaño de los problemas que tendrán que enfrentar sus hijos, empiezan a doblar rodilla más frecuentemente. Y esas personitas que están orando hoy, más de lo que oraban hace un año y más de lo que oraban hace 2 años, esas personitas que están haciendo más oración, te puedo asegurar que hace 3 años, si miraban a la gente que hoy ora como ellos despreciaban en ese tiempo, ¿qué lenguaje usaban en esa época? Fanáticos. ¿Cómo es eso? Una cantidad de jóvenes despertándose a las 5 de la mañana. Ese es el famoso equipo madrugador. El equipo madrugador se despierta a las 5 de la mañana y hacen oración de laudes y hacen ejercicio físico. Imagínense, todos los días se despiertan a las 5 para rezar. Fanáticos, manada de fanáticos que hacen rezando todos los días así. No sé, por allá uno que va a un retiro y le toca levantarse a esa madrugada. Gente que está rezando el rosario. En nuestro caso promovemos humildemente y sin imponer, promovemos el rosario de las semanas. Gente que está rezando el rosario de las semanas todos los días. Pero qué fanáticos, pero ¿cómo así? ¿Qué te quiero decir con eso? Que la palabra fanático es una de esas palabras que uno utiliza a su propia comodidad, muchas veces para arropar su propia mediocridad. Lo que yo estoy viviendo como sacerdote y lo que veo que muchas personas estamos viviendo es que estamos entendiendo los tiempos en que estamos. ¿Tú crees, por ejemplo, que eso que nos están haciendo en Bogotá, de poner como la actividad más peligrosa para propagar el virus, lo más peligroso es que la gente vaya a misa? Cuidado con ir a misa, porque en misa te espera el virus te va a destruir, cuidado con la misa. ¿Tú crees que eso es qué? ¿Tú crees que eso es una coincidencia? ¿Eso es porque sí? Y esas infografías que están repartiendo para decirle a todo el mundo que es peligroso ir a misa, ¿tú crees que eso es porque sí? Dime en qué mundo van a crecer tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Dime dónde van a crecer. Y dime si tú estás llevando la vida de virtud y de santidad suficiente para que esos hijos tuyos se apasionen por Dios. Porque te digo una cosa, los niños y los jóvenes que no estén apasionados por Cristo, a los cuales la gente llamará fanáticos, como a los madrugadores aquellos, los niños y jóvenes que no estén fascinados por Cristo, los agarrará el mundo, los agarrarán las redes sociales, los agarrarán los compañeros de universidad, los agarrarán los novios y las novias, los agarrará Internet y de ellos no quedará piedra sobre piedra. Entonces fíjate, vivimos en una época en que mucho católico, como aquel señor de aquella recepción, dice
Yo sí soy bueno, pero fanático no, por favor, tanta rezadera. Y ahora les dio por unos ayunos. ¿Pero qué es esto? Con ayunos y con todo. ¿Qué sigue, por Dios? ¿Flagelaciones como en la Edad Media? Yo te digo una cosa. Estamos descubriendo todos que si no llevamos un camino de penitencia, de conversión y de oración, de nosotros no quedará piedra sobre piedra. Y lo mismo que he dicho de esto del fanatismo, hay que decirlo de aquellas personas que dedican un poco de su tiempo para Dios. También eso puede parecer una exageración total. Yo recuerdo que hace muchos años pueden ser, ¿qué será? Como unos 40 años, un sacerdote de nuestra comunidad que después fue hecho obispo, de hecho, el señor obispo que me ordenó sacerdote, vive todavía, Monseñor Leonardo Gómez Serna. En aquella época, religioso dominico, él inició un programa que se llamaba Maestros Misioneros. Los maestros misioneros eran jóvenes bachilleres de ambos sexos que eran enviados a zonas de misión en distintos puntos de norte de Santander, lo que hoy es la diócesis de Tibú, tierras del Catatumbo. Eran jóvenes que gastaban un año de su vida, y algunos se quedaron 2 y hasta más años, pero por lo menos un año de su vida como maestros para niños campesinos, con toda la infraestructura que tiene la iglesia. Era un programa muy serio. Pero ¿qué pensaba mucha gente de eso? ¿Perder un año de mi vida? ¿Un año por allá metido en la selva, agarrando malaria y comiendo culebra? ¿Yo qué voy a hacer allá? Eso no tiene sentido. Es decir, muchas personas veían eso como una exageración, muy parecido al ejemplo del fanatismo. Parece que lo que uno tiene que hacer es normal. ¿Y qué significa normal? Terminé mi colegio, sigue la universidad, sigue la carrera, siguen los hijos, sigue el divorcio. Porque eso es lo que está pasando. Estadísticamente cada vez hay más divorcios. Y si tú te vas a dedicar simplemente a seguir la carrilera, a hacer lo que todos hacen, pues muy pronto, si eres mujer, si vas a hacer lo que hacen todas las mujeres, pues muy pronto vas a resultar con un aborto, vas a resultar con una separación. Y si eres hombre, muy pronto vas a resultar con hijos en una y en otra parte, favoreciendo aborto aquí y allá. Porque eso es lo que la gente considera normal. Mira las comillas grandotas que hago. Eso es lo que la gente considera normal. Y lo demás les parece exagerado. Pero yo conozco a muchos de los que estuvieron en ese programa de maestros misioneros. Y te puedo decir, en todos los años que he conocido esa experiencia ya terminó hace tiempo, ciertamente. Pero de la gente que vivió esa experiencia, jamás oí, y créeme que conocí decenas y decenas de ellos y de ellas. Y nunca oí ni uno solo, ni una sola que dijera, perdí un año de mi vida. Más bien, muchos de ellos lo que decían era, el año mejor aprovechado de mi vida. Date cuenta. Entonces a veces uno se estaciona en lo bueno, y lo bueno se llama en este caso la carrilera, seguir y seguir lo que todo el mundo hace. ¿Y por qué no darle un año a Cristo? Eso lo están haciendo muchas sectas protestantes. En los viajes misioneros que realizaba, hablo en pretérito imperfecto porque eso era antes de la pandemia, en los viajes misioneros que realizaba, una vez me encontré a mi lado en el avión, por allá entre 2 puntos de Estados Unidos, me encontré con un joven adulto, un hombre como de unos 30 años, la persona más amable del mundo. Norteamericano de nacimiento, hablaba un poquito de español. ¿Sabes por qué hablaba un poquito de español? Porque había estado en 2 tiempos de misión, uno en El Salvador y otro en Honduras. Él pertenecía a un grupo protestante. Él estaba en ese grupo protestante. Y en ese grupo protestante, uno de los requisitos para avanzar es haber tenido una experiencia de 6 meses o de 1 año en misión. Entonces este hombre hablaba decentemente, bastante español. De todas maneras, pues obviamente le quedaba más fácil entenderse en su propio idioma, en inglés. Pero lo que te quiero decir es que para muchas personas
hacer una experiencia de generosidad es algo que les cambia la vida. Pero otros más simplemente van ahí, como se suele decir a veces en nuestro país, chupando rueda, chupando rueda. Yo me pregunto a veces por la creatividad. Por eso me emociona, por eso he mencionado en público el tema del equipo madrugador, porque eso nació de nuestros jóvenes. Aunque he sabido que algunos de los que iniciaron la experiencia como que no la están siguiendo, pero siempre hay tiempo para convertirse. Siempre hay tiempo para convertirse. En todo caso, es una experiencia de personas que dicen, oye, yo no puedo vivir simplemente metido en mi comodidad. No puede ser, no puede ser. Yo puedo salir de ahí, yo puedo vivir de otra manera. ¿Te das cuenta lo que sucede y por qué a veces uno se queda en lo bueno y no va hasta lo mejor? El otro peligro, y es el último que voy a mencionar, que también lo he predicado varias veces, y es mi tercer y último ejemplo, es lo que sucede en las que llamamos familias egoístas, o lo que hemos predicado en otra ocasión como egoísmo de familia. Muy parecido, muy relacionado con el ejemplo de la carrilera. Aquí voy en mi carrilera, aquí voy haciendo lo que todos hacen. Egoísmo de familia, ¿qué es? Hay muchas personas que creen que todo lo que Dios les puede pedir, y lo único que Dios les puede pedir, es que dentro de su recinto, dentro de su casa, todo funcione bien. Es decir, ellos creen, y hasta cierto punto lo entiendo, ellos creen que mi único deber, si soy papá, es ser un buen esposo y ser un buen papá, y no me pidan más. ¿Les parece poco? Soy papá y soy esposo. Y ese es un trabajo 24 horas al día. El cura como que duerme mejor que yo. Entonces, claro, parece que esa ya es una gran responsabilidad. Y repito, lo es. Y lo mismo la mamá. Todo lo que yo hago aquí, no me pidan más. No me pidan más, ¿por qué? Porque toda mi atención tiene que estar en mi esposo y en mis hijos. A ver, ¿quién negará? ¿Quién que esté en su sano juicio va a negar que el primer deber, llamado deber de Estado, de una mamá está con los hijos y con el esposo? ¿Quién negará que el primer deber de un hombre casado está en primer lugar con su esposa, con sus hijos? Nadie lo negará. Pero la pregunta no es esa, mis hermanos. La pregunta es, ¿en eso están todos tus deberes de cristiano y de ciudadano? Una manera fácil de darse cuenta que tus deberes no pueden agotarse solamente en que tú eres un gran papá y un gran esposo y no me pidan más. Una manera fácil de darse cuenta que ahí no se agotan tus responsabilidades está en esta simple pregunta. Simple pregunta. ¿Qué fuerzas sociales determinan el mundo en donde vivirán tus hijos tan amados? Basta esa pregunta. ¿Qué fuerzas sociales marcarán el mundo donde vivirán tus hijos, tus hijas? ¿Qué fuerzas sociales? Entonces, ¿por qué esa pregunta es tan grave? Porque tal vez tú como papá lo que más amas es tu esposa y tus hijos. Pues déjame en primer lugar felicitarte porque no es poco que tengas ese amor, no es poco. Pero date cuenta de una cosa, que si tú te limitas únicamente a tu esposa y tus hijos, y si el de la casa del frente se limita a su esposa y sus hijos, y el otro vecino, la esposa y los hijos, y el otro, la esposa y los hijos, ¿quién está determinando, por ejemplo, qué les enseñan a tus hijos en el colegio? Las fuerzas sociales no se limitan únicamente a lo que tú puedes controlar en tu casa. En tu casa, por lo menos si tus hijos son pequeños, hay controles que tú puedes poner. Controles como, por ejemplo, estas no son horas de ver televisión. A ver, ya, suelten ese celular. Esas cosas, por lo menos cuando los hijos tienen ciertas edades, se pueden manejar. Parece que se pueden manejar. Pero después empiezan a emanciparse y empiezan a quejarse. Y entonces tú verás con horror que hay otras fuerzas y otras voces que se meten con tus hijos. Entonces yo hago esta pregunta: ¿cómo controlaremos esas otras voces
si cada uno está simplemente encerrado en su casa, en sus intereses y en su familia? Esa es la razón por la que somos, hoy por hoy, sumamente impotentes frente a los monstruos transnacionales y frente a los monstruos del mercado. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Netflix y cada que le da la desgraciada gana, ofende a los cristianos, se burla de Cristo, se burla de la Virgen, destruye la iglesia, dice mentiras y sigue campante recogiendo dinero. Sí, es verdad que tú en tu casa puedes cortar Netflix, sí, pero las estadísticas mostraron algo muy doloroso. Esa estrategia que se llama boicot no va muy lejos. Esa estrategia le quitó un porcentaje ínfimo a Netflix y apenas empezó la pandemia, otra vez las suscripciones subieron y se dispararon a un nivel superior a lo que había antes. Ahí acabó el boicot. Entonces nosotros necesitamos herramientas que vayan más allá de la esfera familiar. Lo mismo pasa en el colegio. Hay países donde ya se están dando cuenta que si cada papá se queda únicamente mirando su casa y controlando su casa, aquí tengo la casa controlada, eso no funciona, hermano. Usted tiene que unirse con otros papás y con otras mamás. Y si usted no se une con otros, usted verá la destrucción de sus hijos, esos mismos hijos que usted tanto ama. Porque usted se quedó en el nivel de lo bueno y no pasó al nivel de lo mejor. No pasó a ese otro nivel. Usted tiene que pasar a ese otro nivel, hermano. ¿Y qué es pasar a ese otro nivel? El ejemplo que ya he citado 2 o 3 veces en mis predicaciones es el ejemplo de lo que hicieron en un pueblo de España. Resulta que como hay cosas repugnantes que se ponen de moda, entonces en algunos lugares de Estados Unidos, de Europa, de Gran Bretaña se ha puesto de moda llevar hombres disfrazados de mujeres para que les lean cuentos a niños en edad preescolar. ¿En qué cabeza y en qué corazón cabe eso? No tengo ni idea, pero está sucediendo. Pero resulta que en un cierto poblado de España, pues se pusieron de acuerdo a los papás y cuando se enteraron que les iban a hacer eso a sus hijos, porque estaban de acuerdo los papás, porque se conocían, porque se apoyaban, porque se querían, pues se pusieron de acuerdo y dijeron mañana no va ningún niño al colegio. El día que tenía que hacerse la presentación repugnante esa. No va ningún niño al colegio. Y efectivamente no fue ningún niño. Tuvieron que cancelar la presentación. Esas cosas no se logran únicamente con que tú como papá grites o con que tú como papá llores. Eso no se logra. Eso no se logra con que tú como mamá sufras o reces o supliques o exhortes. Se necesita que tú estés en contacto con otros. Es casi un estribillo que tengo que repetir tantas veces. Se necesita comunidad. ¿Qué fue lo que hicieron aquellos papás y mamás españoles? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Y ahora qué? ¿Van a echar a todos nuestros hijos de la escuela? Di tú que fueran 25 niños, no era un grupo tan grande, 25 niños en ese grupo, en ese salón. De los 25 niños, uno llegó. Uno. ¿Qué? ¿La escuela va a echar a los otros 24 niños? No pueden, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer para luchar eficazmente contra esas fuerzas sociales destructivas? Hay que ser comunidad, hay que unirse con otros. Y si tú te concentras únicamente en que yo soy un buen papá y yo estoy aquí con mis hijos y yo tengo todo controlado con mis hijos, eso no basta. Lo bueno no basta. Hay que ver, hay que proteger lo que hay aquí de casa, pero hay que ver más allá y hay que ver cómo nos unimos con otros y hay que ver cómo nos formamos. Hace poco tuvimos, por ejemplo, una predicación sobre el tema de teología del cuerpo. Y resulta que hay mucha gente que cree que esto es un pasatiempo desocupados. Y mientras tanto, ¿en qué están sus hijos y en qué están sus hijas? Entonces, ¿quiere decir usted, padre, que además de tener que hacer los teteros y las comidas y el aseo y todo lo que toca hacer por unos hijos, tengo que estudiar teología del cuerpo? Pues te quiero contar que básicamente sí. Básicamente sí, hay que formarse en otros temas, básicamente. ¿Y cuándo hay que empezar a formarse en esos temas? Mira, si tu hijo, por ejemplo, tiene 2 o 3 meses de nacido, ya estás atrasado. Ya hay que empezar.
Ya hay que empezar a formarse y hay que tener eso claro. Pero ten presente que tu trabajo no es únicamente ver cómo controlas a tu hijo o a tu hija. Es cómo te unes con otros para ir creando fuerza. Eso es lo mejor. Pero es que unirse con otros no es fácil. Pues claro que no es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que esos ejemplos, el ejemplo de la palabra fanatismo, que la utilizamos así como una especie de cobija para arropar. ¿Dónde está mi cobija? Una cobija para arropar aquí nuestra mediocridad. Número 2, la carrilera. Yo voy haciendo lo que todos van haciendo. Y número 3, el egoísmo de familia. Yo me concentro en mi familia y no me pidan más, por favor. Son trampas. Trampas que nos retienen en lo simplemente bueno y no nos permiten llegar a lo mejor. Esa es la segunda conversión. Para que no experimentes angustia en este momento. Debo decirte que la tercera conversión no la vamos a explicar en esta homilía. No sufras. No vayas a sentir en este momento sofoco, asfixia. No. La tercera conversión solo te diré de dónde a dónde va. La primera, ¿cómo era? De lo malo a lo bueno. La segunda, ¿cómo era? De lo bueno a lo mejor. Y entonces la tercera, ¿cómo será? De lo mejor a lo perfecto. Y lo perfecto es lo que nos cuentan grandes, pero grandes santos, entre los cuales tenemos aliados magníficos. En la orden dominicana tenemos gente como nuestro querido Tomás de Aquino y como nuestra amada Catalina de Siena. En la orden carmelitana hay 2 que son gigantes, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Esa gente conoció cómo era el último salto, el salto de lo mejor a lo perfecto. Pero de eso habrá que hablar en otra ocasión. Por ahora sigamos nuestra celebración. Démonos cuenta que hay estas 3 conversiones, de lo malo a lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo perfecto. Y que como cristianos, a pesar de tantas faltas que tenemos, hay que saber pasar de un nivel al otro. Hay que avanzar. Y sobre todo, el mensaje de hoy es: no te dejes atrapar por la cómoda cobija de yo ya soy bueno, yo no tengo grandes vicios, soy una persona normal, nadie se meta conmigo, dejen la vida en paz. No caigas en esa trampa, por muchas razones, porque sales perdiendo tú y porque le estás haciendo un terrible desaire a Jesucristo. Mis amados hermanos, sigamos esta celebración eucarística. Vamos a presentar ahora el pan y el vino y junto con ellos las intenciones de ustedes, las intenciones que han llegado a intercesión al Comité de Intercesión de Familia Espiritual. Como tenemos un poco de dificultad de tiempo, ustedes me disculpan, entonces no vamos a leer en este momento esas intenciones, pero sí vamos a aplicar la Santa Misa por las intenciones que recibimos en el Comité de Intercesión de Familia Espiritual. Preparamos las ofrendas.